Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también, como cada día domingo, tenemos la oportunidad de saludar a muchas personas, hermanos, hermanas, personas que nos ven a través de nuestra transmisión online en www.iglesiacristianalaserena.cl. Le damos gracias al Señor también por esa oportunidad y esa posibilidad que nos da de extender este mensaje fuera de estas cuatro paredes, ¿no es cierto?, y de la intimidad de nuestra iglesia. Bueno, el día de hoy estamos haciendo un servicio especial también. Tenemos una situación muy especial que vamos a compartir al final de nuestro servicio. Tenemos visitas ilustres que nos honran con su presencia. Nuestros hermanos de Antofagasta, que son los ancianos de la iglesia en Antofagasta, mi hermano Gilberto, mi hermano Juan y mi mamita, que no es anciana, pero es mi mamita. Sí, miembro fundadora de la iglesia, así que, bueno, ellos están acá y están con un motivo que la gran mayoría de ustedes ya lo saben y que lo vamos a compartir, por cierto, al final de este servicio. Por eso es que lo hicimos más acotado. No era para que llegaran a ver el segundo tiempo de la final de la Supercopa, no, es por la actividad que tenemos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Juan, esta carta universal sin un destinatario específico, pero que, por cierto, es imprescindible su estudio en todas las iglesias cristianas de todas las épocas a lo largo de los siglos. Hemos aprendido de esta carta maravillosa en solo 5 capítulos todo lo que significa el concepto doctrinal con que el apóstol Juan, inspirado por cierto por el Espíritu Santo, nos confronta. Y es una carta que no es fácil de digerir, no es difícil de entender, pero no es fácil de digerir por el hecho de que efectivamente es una carta que está llena de confrontaciones a nosotros como cristianos, pero también está llena de esperanza, está llena de certezas. Una de las palabras que más utiliza el apóstol Juan en esta epístola es la palabra sabemos, sabemos, lo que habla de una certeza en relación a nuestra condición como hijos de Dios. Lo que Juan pretende a través de esta carta es justamente que nosotros como cristianos sepamos ciertamente que lo somos, no solamente en función de una declaración verbal o de una cosa sentimental, sino que en función objetiva de los frutos que en nuestra propia vida se van desarrollando, y frutos que, por cierto, tienen una expresión hacia el exterior, pero que no provienen solamente de un cambio conductual, sino que efectivamente de una obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma nuestra vida y eso ciertamente se traduce en una conducta también transformada, pero una conducta que no es transformada por el Espíritu Santo puede llegar a ser solamente un hábito y un, entre comillas, aguantar que los seres humanos podemos hacer, pero el pecado no ha sido tratado en nosotros, no hemos sido santificados, que es la palabra que se utiliza, y eso es un proceso sobrenatural donde de manera milagrosa lo que antes era para ti tu prioridad, hoy día no lo es, pero no por una autoimposición social ni cultural, sino porque efectivamente el Espíritu Santo ha cambiado la morfología de nuestro corazón. ¿No es cierto? Estamos aquí porque queremos estar aquí. Estudiamos la Escritura porque amamos a Dios. Entonces es parte de nuestra naturaleza, no solamente porque queremos un cambio conductual o porque queremos que la gente nos perciba de tal o cual manera. Entonces eso es algo sumamente importante en relación a lo que es la carta de Juan. Entonces esta expresión sabemos es recurrente y en pocos capítulos, 5 capítulos, se repite más de 5 veces y hay algunos sinónimos como conocemos que también podrían perfectamente entrar dentro de la categoría de sabemos, pero hablando específicamente de la palabra, está repetida a lo menos 10 veces aquí en la primera epístola del apóstol Juan. Y hemos venido hablando sabemos, ¿no es cierto?, en función principalmente de aquellos frutos que los hijos de Dios comenzamos a producir
Y otra cosa que es importante, y el apóstol Juan lo deja de manifiesto, es el hecho de que estos frutos, por cierto, son todos ellos perfectibles. Nadie tiene un fruto perfecto desde el punto de vista de lo que es la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. No olvidemos que el que comienza la buena obra dice que la va a terminar, pero ese término tiene como punto final, ¿no es cierto?, o punto inicial, según queramos verlo, la glorificación, que es hacia dónde vamos. Hoy día ninguno de nosotros está glorificado, somos hijos de Dios, estamos en un proceso de santificación, estamos luchando contra nuestro pecado por primera vez en nuestra existencia como hijos de Dios. Como seres humanos que somos hijos de Dios, tenemos el poder para luchar contra el pecado. Aquel que no es hijo de Dios no tiene el poder para luchar contra el pecado, y todo lo que haga va a estar mediado por esa condición. La diferencia con nosotros, aparte del destino, aparte de la adopción, aparte de todo lo que eso significa, es el hecho de que efectivamente el poder del Espíritu Santo reside en nosotros por la presencia viva del Espíritu Santo, que nos da las herramientas, el poder, todo lo que necesitamos para, como dice la Escritura, la vida y la piedad. Y gran parte de esa vida tiene que ver con luchar con nuestra pecaminosidad. Entonces, el apóstol Juan ha ido mostrando a lo largo del tiempo todo este proceso, y hemos reconocido aspectos en los cuales nosotros nos podemos libremente afirmar y confiadamente afirmar de nuestra condición de hijos de Dios. Porque hemos de saber que en pocas ocasiones a veces nosotros tenemos ese sentimiento por lo que pensamos o por lo que incluso hemos hecho de que no somos hijos de Dios. Y eso, por cierto, es algo también que el Espíritu Santo permite, de manera que nunca olvidemos el estar con Dios, y un poco ese equilibrio es lo que vamos a ver hoy día en la porción que nos corresponde de Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24. Hoy día terminamos, Dios mediante, el capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24. Dice el apóstol: y en esto conocemos, ahí se dan cuenta, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio de exponer tu palabra, por la libertad de poder hacerlo, Señor, y te ruego que ella, Padre, como una espada de doble filo, penetre a lo profundo de nosotros, Señor, y discierna nuestros propios pensamientos y los ordene conforme a esa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí está en el versículo 19 el apóstol hablando y dice: y en esto conocemos. Esa expresión esto, o ese prefijo, esto, ¿no es cierto? No, no es un prefijo. Es una... No. No saben cuánto yo me arrepiento de que no me gustaba el castellano en el colegio. Ahora he tenido que aprender nuevamente algunas reglas de gramática. Esa expresión suena mejor. Esto es fundamental porque está dando, ¿no es cierto?, la línea, o está dando la visión clara de que hay algo que precede lo que viene por delante. ¿No es cierto?, lo que va a decir a continuación. Y esto está relacionado con conocemos, ¿no es cierto? En esto conocemos, es decir, todo lo que se ha visto los dos capítulos anteriores, incluido el capítulo 3, ¿no es cierto?,
dice relación que son los argumentos por los cuales nosotros como cristianos podemos tener tranquilidad de Dios que somos sus hijos. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Una forma de expresar que somos hijos de Dios es decir que somos de la verdad. Como lo dice Juan también, somos de la luz, no de las tinieblas. Y entonces estos contrastes que Juan nos está mostrando poco a poco, dice relación con que hay y debe haber certeza en el hijo o la hija de Dios de su condición como tal. Y eso es en función de lo que conocemos. En esto conocemos. Conocemos que somos hijos de Dios y vamos a ver algunos aspectos. Primero que nada, conocemos que somos hijos de Dios por la prueba de la doctrina. La prueba de la doctrina. En el capítulo 2, versículos 4 y 6, ahí mismo, en Primera de Juan. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto nosotros sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La prueba de la doctrina. El que dice yo le conozco, versículo 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjense la relación entre saber y amor. No solamente la prueba de la doctrina, sino que la prueba del amor que debe producir esa doctrina. La doctrina no es para que nuestra cabeza sea grande, aunque algunos la tienen sin doctrina, no es para que nuestro intelecto aumente, sino que es para generar y producir amor, el amor de Dios. Y hemos entendido y debemos entender el amor de Dios. Entonces la prueba de la doctrina es, en esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Y en esto conocemos que somos hijos de Dios, que esos mandamientos van produciendo en nosotros una transformación de amor. Y va a explicar ese amor a Cristo en una cristología correcta y sana. Recuerden que el contexto de Primera de Juan es todo el movimiento gnóstico que estaba no negando a Cristo desde el punto de vista de su existencia, sino que de quién es Él. Alguien puede decir, yo creo que Jesús existe, pero si dice que Jesús es un iluminado solamente y que es un gurú y que es una especie de persona que vino a mostrarnos un camino mejor y esta cosa así, que puede ser todo eso cierto dentro de un título que es imposible eludir. Él es Dios, el Hijo de Dios, Él es Dios. Si no partimos de ahí, todo lo demás puede ser aplicable a cualquier personaje que de alguna manera cumpla, entre comillas, estos requisitos. Entonces, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. La prueba también de nuestra condición, de reconocer nuestra condición. El Hijo de Dios no solamente reconoce, ama los mandamientos de Dios, sino que además ha reconocido y reconoce su condición. En el capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Reconocer nuestra condición. Somos pecadores, necesitamos salvación, fuimos salvos, ahora somos pecadores salvados y necesitamos la asistencia diaria a cada instante de nuestra vida del Espíritu Santo para que obre en esa área, ¿no es cierto?, que todavía persiste y permanece en nosotros. Entonces, la prueba de la doctrina, la prueba del reconocimiento de nuestra condición, la prueba de la cristología. ¿Quién es Cristo? ¿No es cierto? Capítulo 2, versículo 18. Hijitos, 2:18, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22, ahí mismo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está diciendo
que no enseñemos de la Escritura. El contexto es que nadie te va a enseñar que Jesús es Dios, porque eso te lo dice y te lo revela el Espíritu Santo. Al igual que el apóstol Pedro, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso Pedro no te lo enseñó alguien, eso viene del Espíritu Santo. Ese es el punto de partida para entender el resto de la Escritura. Nosotros hemos reconocido que Jesús es Dios no por nuestro intelecto, no por lo que sentimos, sino porque el Espíritu Santo es el que nos ha dicho eso. Por eso dice acá que nadie, ¿no es cierto?, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Entonces, hay algunas pruebas, pero también una de las evidencias más potentes que nos muestra Primera de Juan es el amor entre hermanos. Dice, todo esto, ¿no es cierto?, que diríamos nosotros de carácter íntimo hasta cierto punto, el reconocimiento de nuestro pecado, el reconocimiento de que Jesús es Dios, todo eso es sobre el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo eso se proyecta hacia la obediencia a la Escritura? ¿Cómo es que eso se proyecta finalmente de manera práctica? Jesús dijo, el amor entre ustedes como hermanos, ¿no es cierto? El amor entre ustedes como hermanos, y todo ha sido a lo largo de la carta de Juan, lo repite en el capítulo 1, lo toca en el capítulo 2, lo trata en el capítulo 3, lo potencia en el capítulo 4 y, ¿no es cierto?, lo culmina o lo finaliza con un broche de oro, diríamos nosotros, en el capítulo 5. Los 5 capítulos de esta epístola hablan de la relación de amor entre los hermanos. Por lo tanto, lo predominante de este contexto, de esta escritura, ¿no es cierto?, es el hecho de que todo lo que está hablando de estas pruebas va a ir en relación a esa situación de el amor entre los hermanos. Jesús dijo, cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, no va a poder negar que yo existo. Por eso es tan importante el concepto del amor de Dios y entender ese concepto del amor de Dios, y que ese concepto del amor de Dios es transversal a todo cristiano, y ya hemos tratado aspectos de ese amor y ya hemos tratado, ¿no es cierto?, muchas de los ejemplos que aquí el mismo apóstol Juan nos está dando. Ahora sí, lo anterior, lo inmediatamente anterior hablaba en capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos, fíjense la palabra, otra vez, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta ahí lo que significa la prueba del amor entre los hermanos. Ahora, volvamos al versículo 19 y podemos entender, espero, un poco más potente el contexto cuando él dice, y en esto. Todo lo anterior que hemos revisado en estos minutos es parte de ese esto. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Conocemos que somos de la verdad. Porque nos sujetamos a la doctrina, reconocemos nuestra condición pecaminosa, sabemos quién es Cristo, porque nos ha revelado el Espíritu Santo, y amamos a los hermanos. ¿Ya? Y amamos a los hermanos. Entonces, y en esto conocemos que somos la verdad, y entonces aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso significa entonces que estoy bajo el control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a trabajar en mi corazón, y soy un hijo de Dios, y entonces tengo que tener confianza, que es la palabra clave también aquí, confianza en que es Dios quien tiene el control sobre mi corazón. Recuerden ustedes que la palabra corazón, que aunque está escrita en griego acá, está escrita por un judío. Y la palabra corazón tiene una connotación de todo el ser para el judío. Para el griego hacía una separación entre alma, cuerpo, mente. El judío
continuación del versículo 21. Entonces, dice, en el mismo 20, perdón, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando voy a Dios, reconozco mi condición, estoy en comunión con Dios, y Dios puede, ¿no es cierto?, sacarme de esa condición, en el sentido de que no es esa tristeza, no sea destructiva en mí. Por el contrario, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, al otro extremo, o sea, yo vivo la vida loca y digo, Dios está conmigo y me arrepiento y esto, si soy un hijo de Dios, créeme que Dios te va a pegar una apretada, te va a disciplinar, me va a disciplinar. Soy un hijo de Dios. Dios no va a dejar que me hunda en la tristeza al punto de que quede inutilizado, ni Dios va a dejar que yo me vaya y diga, sin mayor importancia, Dios hace lo que quiere, o sea, yo hago lo que quiere porque soy un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El verdadero hijo de Dios va a ser llevado al dominio propio. Si el corazón me reprende, y ahí el concepto es, mi propia situación hace que yo prácticamente esté inutilizado por esta tristeza, por esta condición, por esta situación. Piensen ustedes, si el apóstol Pablo no hubiese operado este equilibrio que nos está mostrando aquí el apóstol Juan. Pablo venía de ser, si no asesino directo, promotor y daba su venia para la persecución, encarcelamiento y muerte de cristianos. Supongamos que ese pasado le atormentara a tal punto que él no pudiese, porque cada vez que entraba en un lugar, ¿qué es lo que decía la gente? Este era asesino, este era el mismo Ananías. ¿Qué es lo que dijo? Señor, sabemos que este hombre ha causado tantos males a tu iglesia y ahora tú me dices que es un siervo tuyo. Imagínate, Pablo hubiese cargado con su mochila o con esa mochila en el extremo del versículo 20. No podría haber hecho nada porque no habría tenido nunca la autoridad espiritual, o si hubiese tenido la autoridad espiritual nunca habría podido. ¿Por qué? Porque su dolor, su vergüenza, su tristeza se lo hubiesen pedido. Y al revés, Pablo seguramente tenía algunos problemas en su carácter, y cuando pidió 3 veces que le sacaran el aguijón, Dios le dijo no, porque así me sirve, así, adoloridito, ¿no es cierto?, sujetito, así te tengo. No te voy a dejar que cargues hasta que te mueras, pero tampoco te voy a soltar, Y él que dice, entonces más me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Entonces, lo que está diciendo acá, versículo 20 otra vez, pues si nuestro corazón nos reprende o nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿no es cierto? El corazón normalmente o nuestro ser, nuestra mente va a querer, si no estamos en este equilibrio espiritual, nos va a llevar a un punto de condenación en que Satanás ya intervino en relación a la influencia que está ejerciendo sobre nosotros, y entonces nos inutiliza, nos reprime. Pero también está el otro lado. El Espíritu Santo no va a permitir que nuestro corazón pase por alto el pecado o se vaya de alguna manera endureciendo y haciendo que las cosas que son pecado las tomemos a la ligera. Él nos va a disciplinar. Hay algunos versículos que vemos acá. Por ejemplo, Salmo 103, en relación al versículo 20. Recuerden ustedes que David representa lo mejor y lo peor de un ser humano. Lo mejor y lo peor de un ser humano, lo mejor y lo peor de un hijo de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre capaz de cometer las mayores atrocidades como pecado. ¿Ya? Y entonces tenemos ahí el arquetipo de lo que es esta situación. En Salmo 103, versículo 10.
Se está refiriendo a Dios, ¿no es cierto? Y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos polvo, aunque nos creamos otra cosa. Se acuerda que somos polvo. Entonces dice, si nuestro corazón nos está empujando a una situación que sale de el orden de Dios en ese aspecto, entonces nosotros recordamos que Él es un Padre que se compadece de nosotros, que somos polvo, que nos ama no por lo que somos, sino justamente por lo que no somos. Y a tal punto nos ama que Él dio a su Hijo para que Él nos rescatara, no pasando por alto su justicia y dándonos a nosotros, imputándonos a nosotros en términos legales, una justicia que nunca teníamos y nunca alcanzaríamos a tener, bajo ningún punto de vista. Ahora bien, la otra instancia, Hebreos 12:6. Versículo 5, perdón, desde el versículo 5, Hebreos 12:5. También es una cita del Antiguo Testamento, pero que se confirma en el Nuevo Testamento. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota en el griego es azota, a todo el que recibe por hijo. ¿Ya? Te estás desviando, tienes un corazón medio alejadito, no pasa nada. Si eres un hijo, una hija de Dios, en alguna parte Dios te va a encontrar y te va a azotar, y me va a azotar. Todos nosotros estamos bajo la misma disciplina. Entonces, tenemos por un lado lo que nos dice el Salmo, tenemos por otro lado lo que nos dice Hebreo, y la Biblia está llena de estos contrastes. Pero Juan, de una manera preciosa, ¿no es cierto?, los conjuga en estos pocos capítulos, que nos dicen entonces, volvamos a Juan, capítulo 3. Entonces volvemos a retomar, versículo 19, dice, 1 Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, ¿cierto? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios va a hacer su obra, porque somos sus hijos, ¿ya? Versículo 22 ahora. Con todo ese contexto, tenemos que tomar el versículo 22, porque este es el versículo que muchas veces toma la gente para pedir cualquier cosa, ¿ya? Y a usar a Dios casi como genio. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y vuelve a remachar, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La vida del cristiano es una vida de obediencia, pero por amor, no por una obligación. Si nosotros y el típico cristiano que casi se ha perdido su vida por ser cristiano y que no, yo en realidad, ¿por qué no? Que tú sabes, pues yo soy cristiano, yo soy cristiano. O sea, casi como si fuera la cosa más horrenda del mundo ser cristiano. Y así no es como funciona el Espíritu Santo. Probablemente esa persona que todo lo que quiere hacer no puede hacerlo porque es cristiano, esa persona no se ha convertido.
Lo digo con una responsabilidad, porque en verdad Dios cambia tu corazón. Y es un milagro, y ese milagro lo ves tú, lo vives tú. O sea, lo que antes no te gustaba, te gusta. El pecado que amabas lo odias, pero eso es un proceso, pero siempre es ascendente en el sentido de que cada vez vamos acercándonos más al modelo perfecto, al arquetipo que es, al protótocos, como dice el griego, que es nuestro Señor Jesucristo. Algún día llegaremos cuando seamos glorificados y le veremos tal como es Él. Pero en este proceso terrenal que estamos viviendo, el avance de un hijo, una hija de Dios, que no se ha separado de la fuente de su Padre, ¿no es cierto? Y que verdaderamente cultiva una vida espiritual, no para parecer más bueno, ni para dar una imagen al mundo, sino porque realmente ama a Dios, y producto de ese amor de Dios se va a irradiar un testimonio que va a resultar verídico. Verídico. Entonces la persona va a ser igual aquí y en todos lados porque es un hijo de Dios, porque ya no está haciendo cosas para parecer cristiano, sino que hace lo que hace porque es cristiano. Porque es cristiano. No hace lo que los demás quieren que haga, no porque quieras llevar a la contraria, sino porque es cristiano. Y porque es feliz haciendo eso, porque tiene un gozo que sobrepasa cualquier cosa. Recuerden los apóstoles, los pescan en el capítulo 4 del libro de los Hechos, lo vimos el miércoles. Si ustedes vuelven a hacer esto, los vamos a encarcelar, los vamos a castigar. ¿No es cierto? Eso es lo que el mundo quería. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa después? Los sueltan y los encuentran en el capítulo 5 otra vez enseñando lo mismo. Es una pasión, es algo que no puedes apagar, es algo que no puedes, pero no es porque quieres armar un barullo o porque quieres hacer algo en lo cual te luzcas o tengas algún tipo de preponderancia. Lo haces porque te consume la pasión por Jesús y vives de una manera distinta, en todos los ámbitos. Y eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita cristianos que vivan como hijos de Dios, porque son hijos de Dios, en cada área, en cada lugar, en un consultorio, en un hospital, en un colegio, en un barrio, en fin, donde sea, en una empresa, en una fábrica, donde Dios te haya puesto, en un colegio, en una universidad, en un instituto. Pero si tú vives como el mundo, si eres un hijo de Dios, estás escondiendo la luz bajo un mueble, una mesa. Y ese no es el propósito. Y si eres un hijo de Dios y no estás saliendo con las oportunidades que Dios te está dando, Dios te va a sacar de otra manera. De otra manera. Y esto no es para que empecemos no, porque somos hijos y Dios nos va a disciplinar. Pero muchas veces los hijos de Dios perdemos el temor de Dios por causa del pecado que dejamos que crezca en nosotros. Ahora, si no eres hijo de Dios, no importa porque no hay ninguna luz y probablemente te vaya súper en todas las cuestiones. ¿Por qué no eres hijo de Dios? Y haces cuestiones, truculencia, todo, y te resulta y nadie te pide y dice, gracias, Diosito. No sabes ni a qué Dios le estás dando la gracia. ¿Ya? Gracias, Diosito, porque justo pude copiar y no había estudiado nada. Gracias, Diosito, porque justo se le cayó la billetera y necesitaba plata. Gracias. Hay gente que es así y le da gracias a Dios. Claro que a qué Dios, quién sabe. Entonces, eso, hermanos, es lo que va cambiando el Señor. Nosotros no estamos aquí para hacer juicios, estamos haciendo aquí para decir realmente, examinémonos a la luz de esta Escritura. Examinémonos a la luz de esta Escritura. Cuando las personas dicen que tienen sus mejores amigos fuera de, no estoy hablando ni siquiera de la iglesia ya, debiera, pero sus mejores amigos, que aunque sea en la iglesia, no son como la canción de Roberto Carlos del Millón de Amigos. ¿Ya? Pero somos todos hermanos, todos hermanos. Si tú tenías 1 millón de amigos, lo más probable es que bailes la música que te ponga. Baile la música que te ponga. Pero un hijo de Dios tiene sus amistades con hijos de Dios. No significa que no tiene gente conocida y con la cual comparta en amor del mundo. Pero cuando las personas más
relevantes en tu vida son mundanos, eso está mal. Eso requiere un autoexamen. No estoy criticando esto, estoy diciendo solamente que es una señal mala. Y si Dios te la está mostrando hoy día, quizás es para que por primera vez te conviertas a Él. Porque si esa persona te ve hacer las mismas tonteras que tú haces, y tú disfrutas de las mismas tonteras que esa persona hace, y no te estoy diciendo que la juzgues, la condenes, ni le tires con la Biblia en la cabeza, ni le empieces a leer Apocalipsis de dónde se va a ir, porque tú tampoco lo estás amando. No lo estás amando. Entonces son todas señales que nos muestra el apóstol Juan, bueno, y toda la Escritura. Entonces, ¿por qué es todo esto? Porque el versículo 22 dice que pidamos lo que sea, dice, pero guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En 1 Tesalonicenses 4:1. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, ¿ves? Contexto. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, ejemplo, de la manera que aprendisteis, ejemplo, de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así como aprendieron de nosotros, doctrina, todo lo que eso. Hay responsabilidad en ti, hay responsabilidad en mí, hay responsabilidad como cristiano. Hay que ser ejemplo dentro de la iglesia y hay que ser ejemplo fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, para apoyar el crecimiento de otros. Fuera de la iglesia, para mostrar la luz de Cristo al mundo. Y cuando se muestra la luz de Cristo al mundo, ocurre un fenómeno que tiene solamente dos formas de leerse. O la gente se aleja de la luz o la gente se acerca a la luz. Pero no existe esta cosa que queda en el medio o intermedia. O se acerca o se aleja. Eso no lo podemos determinar nosotros. La labor nuestra es ser sal y luz en este mundo. Pero si la sal deja de ser salada, dice que sirve solamente para ser usada y pisoteada por los carros. En aquel tiempo se echaba la sal que perdía su consistencia, ¿no es cierto? Se echaba en los caminos para que estuviera un poco más duro. Entonces lo único que hacían era pasar por sobre la sal, no tenía ninguna otra validez. O sea, estaba siendo usada la sal para algo que la sal no debía usarse. Entonces, cuando estamos hablando de agradar a Dios, estamos refiriéndonos justamente a vivir una vida que le agrade a Él. Y eso nos implica ser ejemplo, y no temer hacerlo. Finalmente, versículo 23. Y este es su mandamiento, Juan 3:23, primera de Juan. Y este es su mandamiento, lo vuelvo a reiterar, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Está resumiendo, recuerden, toda la ley y los profetas, dice en el Evangelio de Juan. Y este es el mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta de la relación? El que guarda sus mandamientos. ¿Por qué los cristianos caemos en pecado? Porque perdemos esta relación. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y guardar sus mandamientos y permanecer en él no es solamente saber lo que la Biblia dice, sino que es dejar que el Espíritu Santo produzca el fruto, que ese conocimiento está determinado por Dios. Al igual que si tú siembras cierta semilla, vas a obtener el fruto que corresponde a esa semilla. La misma manera, o de la misma manera, dice que nosotros debemos permanecer en él. Cuando está el mismo apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 15, dice que separado de Dios, dice, y el que permanece en mí, lleva mucho fruto.
el que permanece en mí lleva mucho fruto. Hay poco fruto en nuestra vida, en tu vida o en mi vida, es por este problema, es la relación que existe con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de todo lo que significa ese proceso transformativo que Dios está haciendo en nosotros. Pero eso tiene que tener una expresión práctica, porque no dice ahí mismo en el capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, ¿con qué ternura? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es la sobrenaturalidad que nos pide el Señor, sin hacer juicio de nosotros, sino que solamente exponernos a la Escritura, ayudar a otros a que crezcan en el conocimiento del Señor, ser un ejemplo para otros, para la hermandad nueva que está llegando, ser verdaderamente ese referente, incluso en los lugares donde estamos nosotros y estamos casi en su totalidad rodeados de no cristianos. Ser un referente en eso, porque Dios lo va a usar. Somos suyos, Él tiene un plan. Nosotros solamente tenemos que permitir que ese plan se desarrolle en función de permanecer en Él y Él en nosotros. Versículo 24, segunda parte. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu nos dice y nos confirma que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Solo para terminar, el Salmo 37. Salmo 37, versículo 3 y 4. Todo el Salmo 37 es precioso. Precioso. Solamente vamos a tomar el versículo 3 y 4. Confía en Jehová. Lo mismo que está diciendo Juan. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Confía en Él, en su palabra, en la obra del Espíritu Santo, en la regulación del Espíritu Santo. Es un trabajo. Todos nosotros, de hecho, debiéramos llevar un letrerito que dijera en construcción, ¿cierto? Pero avanzando, habría que agregar abajo, ¿ya? No estancado, pero avanzando. Pero es un proceso, dice, confía en Jehová y haz el bien, haz el bien. Haz lo correcto a los ojos de Dios. Porque hoy día, más que nunca, hacer el bien correcto a los ojos de Dios es hacer mal en el mundo. Estamos en la fase en la cual a lo malo le están llamando bueno y viceversa, hermano. Y viceversa. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, te apacentarás, te alimentarás, te calmarás, todo eso. Y después dice, deleítate. Fíjense las palabras que usa, te apacentarás en la verdad, no tendrás que, tengo que leer el devocional, tengo que leer esto, tengo que ir al estudio, ¿sabes qué? No vengáis más. De verdad. Es como que hay que estarle rogando a Dios, como que Dios no está rogando eso. Nosotros debiéramos rogarle a los inconversos que se reconcilien con Dios. Pero si uno dice ser cristiano, tiene que haber un fruto de esto, de confiar en Él, de hacer el bien, de apacentarnos. Por eso el pecado viene contra nosotros y nos da rabia cuando pecamos, porque cortamos parte de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y a veces si ese corte es como muy... y nos quedamos como estancados ahí, el Espíritu Santo nos saca, ¿no es cierto? Y nos vuelve al lugar. Pero si lo cortamos y como que no nos está dando nada, y que va a venir el Espíritu Santo igual y va a usar, ¿no es cierto?, su vara correctora y nos va a pegar su par de chachazos y nos va a volver para acá. Pues somos sus hijos. Y entonces vamos a estar así, siempre con equilibrio. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo mismo que dice Juan. Si podemos pedir lo que queramos y necesitemos y ¿por qué? Porque nos agradamos en sus mandamientos, porque obedecemos sus mandamientos, porque nos deleitamos en sus mandamientos. Entonces, ¿sabes qué va a haber en tu corazón y en mi corazón cuando estamos en esa condición? La voluntad de Dios. No vamos a pedir tontera porque la voluntad de Dios va a estar gobernando nuestro corazón. Entonces, si yo quiero y necesito ir a tal lugar, voy. Si necesito tal cosa, hago.
¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me estoy deleitando en la voluntad de Dios y entonces, como nunca, voy a ver la mano de Dios guiando nuestra vida. Confiar en el Señor, confiar en su mano protectora, confiar en su mano correctora, confiar en la dirección que Él da a nuestras vidas, evidenciar en un análisis personal esos frutos con el cual el apóstol dice, sabemos que estamos en la verdad, sabemos que estamos en la verdad. Seguramente no vamos a encontrar perfección, y de hecho no la hay, pero ese sabemos implica que queremos, que reconocemos y que hacemos acciones prácticas en función de esos frutos. Nos ponemos de pie para orar.